Personas tan diferentes como Julio César, Gandhi, Cleopatra o Malala tienen algo en común. Son ejemplos de grandes liderazgos. Pero, ¿qué significa ser un buen líder? Liderar no consiste en ejercer el poder, sino en inspirar a las personas para que desarrollen la mejor versión de sí mismas. A lo largo de los años, Nacho Torre ha liderado multitud de equipos y proyectos y ha dejado una huella imborrable en infinidad de profesionales. Hoy nos acompaña en The Behavioral Way of Nacho Torre. Bienvenido, Nacho, y muchísimas gracias por estar en el programa de entrevistas de B-Way. La verdad es que cuando tú y yo hablamos, muchas veces acabamos hablando de liderazgo, lo hemos hecho varias veces, de liderazgo eudaimónico, y cómo el liderazgo pues, va más allá de simplemente la parte económica o la parte productiva más de los números, ¿no? Y de cómo va de motivar a los demás, de conseguir una vida mejor. Y hoy quiero hablar de esto mucho contigo, pero antes te quería hacer una pregunta, y es, ¿quién es Nacho? Muy bien hallado me siento, gracias por haberme invitado a mí y a Ibercaja a través de mí, lo agradecemos mucho. Nacho es un tipo agradecido y que se siente muy orgulloso de todo lo que tiene. La verdad es que yo creo que casi todos los días de mi vida pienso que hay que hacer para que mañana sea igual. Si es un poco más ya sería la bomba, pero mi familia, tengo una cría, lo sabes, mis amigos, el trabajo, mi grupo de running, la vida sencilla. La verdad es que me siento muy afortunado, muy agradecido y muy orgulloso. Y como soy muy disfrutón, pues puedo disfrutar mucho de la cría, de mis amigos y del trabajo también mucho. Y para disfrutar el trabajo, pues hay que tener algunas claves. He visto que has recuperado el esquí este año. Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué este año? ¿Por qué ha sucedido? Pues ha sucedido una señal que a veces cosas buenas que te trae, el trabajo, por ejemplo. Aramón, Montañas de Aragón, es un proyecto conjunto entre el Gobierno de Aragón y de Ibercaja por partes iguales. Es un proyecto de desarrollo regional para que todo un territorio tenga la oportunidad de generar riqueza. Eso es algo que nosotros, como banco que tiene como propósito el desarrollo del territorio, pues nos enorgullece hacer y sentimos el deber de hacer. Y en esa copropiedad pues hay un consejo de administración. Y en ese consejo de administración tiene que haber consejeros. Y entre esos consejeros parece ser que han decidido que yo puedo ser uno. Entonces dije, esta es una señal de que vuelva a esquiar. Y luego, 12 años después, desde que nació mi hija, que por aquellos motivos lo dejé, y dijo, será algo que compartirlo con ella será muy bonito. Y así ha sido. Yo lo he recuperado y ella sí ha iniciado. Y lo ha pillado rápido. Lo ha pillado rápido, está como loca, no hace más que pedirme que vayamos, disfruta mucho. Y luego cosas que suceden. Mi hija es muy exigente, súper autoexigente, ella personalmente, mucho más que yo conmigo mismo, creo. Y la frustración la lleva regular. Y sin embargo en el esquí se está cayendo, se está mojando y le hace gracia. Así que a lo mejor nos ayuda a que gestione mejor esa frustración. Fíjate, cosas que pasan, ¿verdad? Si te fijas a los detalles de la vida, de todo puedes sacar. Completamente. Bueno, yo te tengo que felicitar por lo que comentas el consejo, pero sobre todo también por ese nombramiento este año, que te han nombrado director de Estrategia, Transformación y Datos en Ibercaja. Pero imagino que cuando eras pequeño no pensabas en ser eso. No. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Cuando era muy pequeño, la verdad es que no tenía como un propósito muy finalista, pero a medida que me fui haciendo adolescente, quería ser ingeniero forestal. ¿De dónde pudo venir eso de ingeniero forestal? Claro, por un lado, lo de forestal, a mí me gusta mucho la montaña. A ti sé que también te unen Tengo algunos familia, lazos además, con la montaña. Sí. A mí me gusta la montaña, me gusta la naturaleza, la disfruto mucho y me quería estar en el monte. Pero luego tienes algo que te viene o por tu genética, o por tu educación, o por tu contexto, que me hacía sentir que tenía que darle más seriedad a eso de estar en la montaña. Y lo de ingeniero no sonaba mal, que por supuesto no sabía ni lo que era. Digo, pero bueno, ingeniero forestal tiene que ser una buena mezcla. Podría estar en la montaña, ahí en los bosques, y ser ingeniero, que suena serio. Hasta que no pude hacerlo porque no existía en Zaragoza, que es donde estudié. Hice ingeniería industrial, que se parecía bastante. Correcto. Yo tengo familia que es ingeniera forestal, varias generaciones además. En tu caso, bueno, hablamos muchas veces acerca de los padres, o en algunas entrevistas hemos hablado de los padres y el impacto que han tenido en las personas, su familia. En tu caso, tu familia, tu padre, ¿ha marcado tu estilo de liderazgo de alguna manera? La verdad es que el estilo de liderazgo no me atrevería a decirlo, pero mi carácter seguro. Porque mis padres, mi padre ya falleció cuando yo tenía 18 años, los dos son médicos,
fueron a vivir a Tarragona, cuando ahí empezó a haber necesidad de servicios para acompañar todo el desarrollo pues, que hubo a través de las petroquímicas. Pero relativamente jóvenes, mis padres, pues decidieron interrumpir su matrimonio y mi madre con 3 hijos, en una ciudad que no era la suya, pues fue capaz de sacar a los 3 adelante. Yo diría que razonablemente bien. Entonces, ahora que se habla tanto de la resiliencia, creo que mi madre fue altamente resiliente siendo capaz de hacer eso. Y mi padre, yo creo que ha sido de los pocos médicos en la historia que su consulta privada habrá sido deficitaria, porque era un hombre muy amigo de sus amigos, entonces yo creo que era incapaz de cobrarle nada a sus amigos más que en regalos, que tuvimos siempre de todo, porque los amigos eso lo hacían y a la gente que a lo mejor tenía más dificultad, entonces el tema del seguro no estaba tan desarrollado, tampoco, y de ahí pues vi lo que es la generosidad, lo que es el propósito, y luego era una persona muy reflexiva y muy buen conversador. Le gustaba hablar mucho, darle vueltas a las cosas, pero con sentido, ¿eh? Y entonces yo creo que pues la resiliencia de mi madre, en términos coyunturales, en aquellos tiempos habíamos dicho que le echó un par de lo que podamos considerar. Y esa reflexión y conversación de mi padre, eso marcaron mi carácter, seguro. ¿De qué hablabas con tu padre, sobre todo? Mi padre trataba de anticiparme lo que iba a venir a mi edad. Entonces teníamos conversaciones. Él era intensivista, la consulta la tenía de medicina interna porque hizo 2 especialidades, y un intensivista en la UCI pues ve desafortunadamente fuertes tragedias. Y conversaba conmigo sobre lo que había visto y por qué había sucedido, que era propio en algunas ocasiones de no tener suficiente control, de tomar malas decisiones, ahora que nos gusta hablar tanto de las decisiones, de comportamientos inadecuados. Incluso en ocasiones con amigos íbamos a ver la UCI, lo cual es bastante impactante, y procuraba hablar conmigo de eso. Y luego también pues de valores, pues de por qué había decidido algunas cosas, de cómo tenían que afectarme otras. Solíamos hablar de eso, de chicas también, cuando fui cumpliendo más años. Cambiando un poco de tema, llevas más de 15 años en Ibercaja y hablaremos de este camino dentro de la organización, pero ¿cómo fue antes tu vida profesional? Yo trabajé 4 años en consultoría antes de entrar en Ibercaja, y ahí sí que tuve un primer impacto muy fuerte en lo que sí que creo que ha marcado a lo mejor el estilo de liderazgo que pueda tener o no tener, el que siento que tengo o el que siento que me comparten que tengo. Tuve un jefe, un líder muy humanista, muy generoso con el conocimiento, nos dedicaba muchas horas de pedagogía, muy generoso con el esfuerzo, porque era capaz de sacrificar lo que hiciera falta para que nadie trabajara de más, para que nadie no tuviera suficientes recursos para poder hacer los proyectos. Era casi hasta filantrópico, o sea, porque compartía lo que tenía para que los demás pudiéramos crecer y que... Entonces eso impactó mucho en mí. Y me hizo en algunas reuniones con clientes que yo no entendía lo que estaba pasando y me frustraba como joven que era, y luego él me explicaba lo que había pasado y por qué había pasado, y eso impactó mucho en mí. Y luego también fue muy revelador, antes de trabajar en consultoría, cuando yo pensaba que iba a ser ingeniero, necio de mí, entre 4º y 5º hice unas prácticas en Santander, en el hospital, que eso es el sueño de cualquier ingeniero de instalaciones. Una central nuclear y un hospital es lo más completo que hay, una petroquímica, ahí tienes de todo para lucirte. Y yo descubrí que me gustaba más el trabajo de mi jefe que el mío, que era estar con la propiedad tratando de ver por qué había habido desviaciones presupuestarias, haciendo gestión, y ahí es cuando decidí que lo mío no era la ingeniería, que lo mío era la gestión. Y volví a 5º, dejé instalaciones industriales, empecé organización industrial y pude enderezar un poco el camino. Y bueno, experiencias que tienes que te permiten aprender. ¿Crees que te ha servido para mucho el paso previo a ese cambio? Sí. Me alegro de haber estudiado ingeniería porque creo que al final pues, te orientan mucho a que todo tiene solución, mejor o peor. Tú con los recursos que tienes disponibles ante un reto tratarás de dar una respuesta. Alguna se aproximará mejor a lo óptimo y otra quedará lejos, pero darás una respuesta. Y eso está bien. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando empecé en Ibercaja, buscaban ingenieros explícitamente, y recuerdo en el proceso de selección, no, porque los ingenieros estáis orientados a la resolución de problemas, conocéis la tecnología. Y yo recordaba a mis compañeros de consultoría, antropólogos, filósofos, filólogos, economistas, y es una cuestión de actitud y de mente abierta
y de orientación, y ninguno era mejor que los demás por los estudios previos. Con lo cual me alegro de haberlo hecho, fue una buena experiencia para mí. No creo que sea ni mejor ni peor que cualquier otro estudio, más allá de la buena actitud y el talento que traes antes incluso de hacer estudios que puedas tener. ¿Qué tipo de consultoría hacías? Porque había antropólogos, sociólogos, tampoco Sí. no es anormal verlo, pero tampoco es muy normal. ¿Por qué había mayor magnitud ahí? Estábamos en el ámbito de la estrategia, en el ámbito de los procesos, y lo que nos hizo acercarnos a ese mundo más de la psicología era todo lo que tenía que ver con la satisfacción del cliente. Tratar de entender qué marcaba que los clientes estuvieran más o menos satisfechos, tratar de entender a qué le daban más o menos importancia, no solamente el nivel de satisfacción que tenían, para hacer matrices 2D súper sencillas en aquel momento de importancia y satisfacción, pues los estudios SERQUAL, metodologías muy basiquitas, muy basiquitas. Y la verdad es que de manera no consciente empezabas a aproximarte a cuestiones de diseño, de satisfacción, de identificación de expectativas, del gap entre la expectativa y la satisfacción, dónde se había producido, o era en el diseño, y estabas de modo no consciente aplicando cuestiones muy relativas a las ciencias del comportamiento y a todo lo que engloba debajo, de psicología, antropología, neurología, pero no eres consciente. Lo haces como el que le dan una llave inglesa y lo mismo aprieta una tuerca que clava un clavo. Lo mejor que eres capaz. El paso del tiempo y el profundizar en las ciencias del comportamiento es lo que le acaba dando sentido holístico, sistémico a un conjunto de herramientas. Y entonces ya no son herramientas, ya es una forma de aproximarte a un reto, y eso lo cambia todo. Pero bueno, hay que vivir ese viaje inicial para valorar lo que te llega luego, para valorarlo más. Y ese viaje te llevó al banco, a Ibercaja, hace 15 años. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Por qué decidiste? ¿Buscaban ingenieros? ¿Por qué? La verdad es que a mí la banca como sector nunca me ha atraído especialmente. Cada vez que le digo esto al consejero delegado se le llevan los demonios. Pero a mí lo que me atrajo fue Ibercaja y fue el proyecto, porque yo veía lo que hacía en Aragón, lo que hacía en Rioja, lo que hacía en Guadalajara, su propósito fundacional, el impacto que había tenido, el apoyo a las categorías base de tantos equipos deportivos, tantas y tantas cosas, y de alguna manera te apetecía ser parte de eso. Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, a lo mejor como soy un poco friki, pues antes de la entrevista, me leí el informe de gestión. Digo, madre mía, si aquí hacen de todo. Aquí no me voy a poder aburrir, voy a estar aprendiendo todo el día. Hacen estrategia, hacen gestión, gestionan riesgos. O sea, excelencia empresarial, innovación, toda la parte de filantropía a través de la entonces obra social, luego fundación. Digo, aquí tengo proyecto para años y estoy bien y ellos están bien conmigo. Y lo que me atrajo fue Ibercaja. Y no sé si ha sido fortuna o ha sido una construcción que hemos ido haciendo de manera conjunta entre las personas, porque las empresas son personas que han sido mis jefes. Pero la verdad es que esto ha sido un círculo virtuoso y cada vez se ha retroalimentado más. Yo me siento muy querido. Entonces, somos 5.000, entre 5.000 habrá de todo. Pero yo lo que he visto a mi alrededor ha sido todo bastante bueno. Muy exigente, pero luego muy amable. Además, tú entraste en un momento muy difícil, ¿no? En plena crisis, en plena recesión. ¿Cómo fue ese comienzo y cómo lo viviste, cómo lo afrontaste y cómo ha ido cambiando? Yo entré en el 2007, el primer año. Tuve un jefe exigente, Antonio, anterior director financiero, actualmente Don Martínez, director de negocio de banca minorista, un portento intelectual de la naturaleza y un gran tipo además. Cuando vio lo perdido que estaba en el ámbito financiero, me puso a leer un año entero los informes de rating, tú conoces también este sector, sí. Los analistas, los análisis de las casas de valoración, macroeconomía. Me pegué un año empollando a razón de 10, 12 horas al día, una pasada. Y cuando me quise dar cuenta ya me enteraba de por dónde me pegaba el aire, llegó Lehman Brothers para terminar de enterarme del todo. Y entonces, bueno, pues sí, lo sabes, ahí entró un momento una crisis financiera global muy relevante, salpicó a todos los mercados, salpicó también al sistema financiero español. En el caso de España como país, coincidió también con el tema inmobiliario, con lo cual nuestra crisis fue más severa, igual que en Estados Unidos, que en otros países a nivel global. Eso pues afectó de manera muy significativa a algunas entidades financieras, muy significativa. En el caso de Ibercaja, afortunadamente, el impacto no fue igual porque hay un criterio de prudencia muy fuerte, pero etimológicamente la palabra prudencia es muy bonita, porque habla de visión y de anticipación. Si yo soy capaz de visionar qué es lo que va a venir
Y me atrevo a anticiparme que eso es lo que es la prudencia, aunque a lo mejor suene poco sexy como etiqueta, pero su origen es bonito. Ese criterio de prudencia, que es muy característico nuestro, pues hizo que ya en el 2006 unos visionarios viesen que el sector inmobiliario estaba algo inflacionado, un poquito burbuja, y que además a nivel financiero también se estaban tomando riesgos en otros mercados que sistémicamente podían afectar mucho. Y entonces salimos. Cuando salimos, hubo quien no lo entendía. Pero claro, poder salir un añito a tiempo en temas inmobiliarios, pues es lo que nos permitió que cuando llegase ese golpe, pues las cosas se hicieran bien, porque los bancos no se arruinan en los momentos de crisis, se arruinan en la bonanza, que es cuando toman riesgos inadecuados. Luego llegó una etapa muy dura después de eso, porque aunque como tomas decisiones a tiempo y eres prudente, te coge mejor que a otros, pero llega la etapa dura que es la de las personas. Porque te encuentras que aunque lo hayas hecho, tienes clientes, familias y clientes, empresas que atraviesan dificultades porque se ven afectados laboralmente y tienen dificultades para hacer frente al pago de sus casas y tienen dificultades para hacer frente al pago de la deuda de sus empresas, que tienen empleados. Pero tú también tienes que gestionar esas dificultades, esas realidades humanas, que el proyecto perdure en el tiempo. Y eso es muy duro. Entonces tus compañeros, nuestros compañeros, tienen que estar con cada uno de ellos viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde puedes llegar, para a la vez tener la mayor humanidad posible, pero hacer que perdure el proyecto también en el tiempo. Y eso ha sido muy duro. Y han sido años para el sistema en su conjunto y para nosotros también, por cómo entendemos la banca, duros. Echamos la vista atrás, que se puede echar desde antes de ayer solo, O sea, las secuelas, porque claro, cuando ya crees que te recuperas, te sale una raíz en forma de COVID, luego te viene la guerra de Ucrania y dices, chico, Basta. vale ya de incertidumbres y de problemas, pero es que es la realidad. Y a partir de los tipos de interés negativos, consecuencia de muchas cosas de estas, pero a partir del 22-23 las cosas cambian. Y ahora pues tenemos unos fundamentales financieros. El sistema financiero español en su conjunto, los que hemos quedado, Ibercaja de manera destacada, y unas relaciones con los clientes y con nuestros compañeros sanas. Y a partir de aquí pues se puede pensar en construir. De hecho, nuestro plan estratégico que estamos presentando ahora se llama Ahora Ibercaja. Siempre estábamos pensando en el desafío, el plan más desafío, porque estabas pensando en lo que aún te quedaba, en lo que tenías que hacer. Ahora sí, también tenemos que hacer cosas, pero son de futuro, de construir futuro ilusionante. Hasta ahora hemos construido futuro a base de corregir lo que había quedado en el pasado. Entonces, ¿crees que la crisis de confianza que existió más allá de la económica, Ibercaja la consiguió llevar de otra manera? ¿Que el sector bancario os afectó igual? ¿Ya se ha recuperado? ¿Cómo sientes esa crisis de confianza en el sector? Desde un punto de vista técnico, las entidades que hemos quedado, todas lo hemos hecho bien, porque si no, no sigues. Es que había en torno a un ecosistema de 90 entidades financieras que podríamos considerar por propuesta de servicio comparables, no por dimensión, por supuesto, pero por propuesta de servicio comparables, y ahora quedamos 8. Entonces es que, ¿qué mayor corrección de mercado puede haber que esa? Y las que han quedado es porque lo han hecho razonablemente bien y sigue habiendo posibles movimientos. ¿Qué es lo que hemos podido hacer nosotros a lo mejor en términos de confianza? El sistema financiero no pasa por su mejor momento en términos de confianza y de reputación por parte de la sociedad. Eso es así. Y lo entiendo. Lo entiendo porque tú, por muy bien que lo intentes hacer, por muy justificado técnicamente que esté, por mucha viabilidad que le tengas que dar al proyecto, pues no estás dejando a lo mejor de tener algo con una familia, algo con una empresa. Eso es así. Y eso pues genera momentos de dificultad. Cuando esa confianza se empezó a recuperar, años 15, 16, 17, y veíamos que se salía un poco de ese túnel, no todos los grupos de interés han estado a favor de eso. Porque es interesante tener un gran enemigo común al que poderle descargar a veces. Y eso ha pasado, y no me voy a concretar más, pero eso ha pasado. Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, como sector, atender lo que se espera de nosotros. Un sistema financiero en un país de la OCDE en el siglo XXI es imprescindible. Es que eres la transmisión de la economía real, de la política muchas veces fiscal, de la política económica, de infinidad de políticas. Entonces, cuando las cosas van bien, porque canalizas el crédito al que lo necesite para crecer más y conviertes el ahorro en prosperidad. Cuando las cosas van mal,
con el COVID, pues porque te piden que hagas moratorias hipotecarias, que transmitas los créditos ICO o que consigas llevar tú las prestaciones de desempleo. Entonces, un sistema financiero es necesario. Por eso nosotros, que hablamos del Banco del Vamos, el banco está mecanoscrito, porque ser un banco es una cosa muy seria y hay que hacerlo con suma responsabilidad. Ahora, no todos los bancos somos iguales. Nosotros somos el del Vamos. Y eso ya es manuscrito. Oye, en primera persona del plural, nosotros, tú y yo, Gonzalo, porque si tú eres cliente mío, solo si a ti te va bien, a mí me irá bien. Entonces yo quiero que tomes tus decisiones, a ti que te gusta la gestión de decisiones, pero yo voy a intentar darte información y hago un pequeño empujón para que te vaya bien, porque si no, no nos irá bien juntos. Entonces ese es el banco del Vamos. Y ese esperamos que sí que cree confianza. De consultoría, te moviste al banco, me imagino que para entrar en algo relacionado con estrategia. Sí. ¿Cómo acabaste en marketing? ¿Cómo fue ese camino? Que yo sé que tiene mucho que ver con la estrategia, pero a veces no se ve relacionado de la misma manera, ¿no? ¿Cómo fue ese paso hacia marketing y cómo lo sentiste tú? ¿Te sentiste bien? ¿Sentiste que era algo natural? ¿O te sentiste como un pez fuera del agua? La verdad es que en el momento que pasé de la Secretaría Técnica del consejero delegado, o en el staff del consejero delegado a marketing, las funciones explícitas que teníamos en la Secretaría Técnica estaban relacionadas con la innovación, la experiencia de cliente, parte de estrategia y luego pues, proyectos ad hoc que haces para el consejero de acuerdo a las necesidades que tiene en cada momento. Pues es un staff, eso es lo que te piden. Cuando él decide que el equipo, porque no fui yo solo, las 5 personas que estábamos ahí, nos integremos en marketing y yo asumo la dirección de marketing, había un mandato múltiple. Por un lado, que en ese momento todavía de adversidad, porque en 2017 aún vivíamos cierta adversidad, que velásemos porque el cliente estuviera en el centro. Nosotros veníamos de llevar experiencia de cliente. Quería que la experiencia de cliente se inoculara en el mundo del marketing, que el producto, el servicio, el esquema de precios, los modelos de relación que tuviésemos con los clientes bebiesen mucho de las prácticas de experiencia de cliente, de tratar de entender qué esperaban, qué sentían cuando luego lo consumían. Ya no solamente el qué hago, sino el qué genero. No solamente el que entrego, sino qué siente el cliente. Ese era un punto. Y otro punto, la pata de innovación. Estamos en un momento en el que tenemos que reconectar con la sociedad. Lo peor de la crisis, aún no había venido el COVID, lo peor de la crisis económico-financiera parece que lo hemos dejado atrás. Tenemos que tener un posicionamiento más fresco, más simpático, más amable, que conecte con una sociedad que está saliendo de lo que ha vivido y que tiene más ganas y que tiene más ilusión como conjunto de la sociedad. Nuestro posicionamiento anterior hasta entonces había sido Hablamos con Hechos. Hablamos con Hechos nos acompañó como desde el 2012-13 hasta el 17. Hablamos con Hechos porque no teníamos ningún directivo imputado en ningún proceso judicial, de las poquísimas entidades. Hablábamos con Hechos porque no teníamos participaciones preferentes, no teníamos cláusula suelo, una buena calidad de servicio. Es duro que esos sean los hechos como sector, pero la verdad es que en nuestro caso eran, porque éramos de los pocos. Y dijimos, bueno, queremos ahora seguir hablando con Hechos, pero construir algo más ilusionante. Y de ahí, pues venga Nacho, hice el equipo a marketing, buscad ese posicionamiento, poned al cliente en el centro, proveerle una buena experiencia y vamos a ver si se genera una pequeña revolución en torno al cliente. Y así acabé en marketing. Acabaste en marketing, acabaste como líder del área. Tú sabes que nosotros hablamos muchas veces del liderazgo hegemónico, en el que intentamos darle lo mejor a las personas para que sean la mejor versión de sí mismos, el contexto adecuado. Comentabas antes, las personas somos genética y contexto, ¿no? Pues la parte de contexto, el líder tiene mucho que decir para las personas que lideran. ¿Para ti qué es el liderazgo? La verdad es que el liderazgo en abstracto, no sé si sabría definirlo. El tipo de liderazgo en el que poco a poco he descubierto que creo y que siento que da un buen resultado, sí que me atrevo a tratar un poco de hablar sobre él. Un liderazgo muy humanista. O sea, que no es paternalista, es humanista. Y construyendo sobre la idea de que no es paternalista, ese liderazgo empieza por la entrega de resultados. Estamos liderando personas para conseguir dar unos resultados que hagan el proyecto empresarial sostenible en el tiempo. Porque si el proyecto no es sostenible en el tiempo, no habrá nada que liderar. Estaremos en nuestras casas, habremos desatendido a los clientes, habremos perdido el empleo de todas las personas que configuran el proyecto y habrá sido un problema. Con lo cual hablamos de un liderazgo humanista y empieza por cumplir. Vamos a lograr liderar a los equipos de manera que
aporten la mejor contribución a los resultados que se esperan del proyecto empresarial. Ahora bien, ese es el qué, pero el cómo poner acento en las personas. Y lo vamos a hacer a través de un adecuado desarrollo de las personas. Segundo punto importante, que entiendo por un liderazgo que desarrolla a las personas, pues aquello que a ellos les haga sentirse que crecen. Porque no es lo mismo 20 años de experiencia que 6 meses repetidos 40 veces. Y yo me imagino que 6 meses repetidos 40 veces tienen que hacerse muy duros, muy duros. Entonces, si las personas del equipo sienten que a través de cómo les estás liderando se producen oportunidades para tratar de abordar las inquietudes que pueden tener, cómo en momentos en los que no tienen esas inquietudes y necesitan otro tipo de trabajo, también eres capaz de leerlo y podérselo dar. Cómo ellos sienten que se refuerza su empleabilidad para poderse movilizar dentro de tu proyecto o irse a otro proyecto. O sea, cómo ellos sienten que a medida que en el entorno se habla de capacidades de un tipo o de otro, ellos sienten que las van descubriendo, conociendo y que tú les das la oportunidad de crecer en torno a eso. Yo creo que eso también es relevante, esa oportunidad de crecimiento. Un liderazgo también con propósito, en el que te esfuerzas en que todas las personas entiendan que lo que están haciendo suma al proyecto y ese proyecto tiene un cierto impacto. A lo mejor es difícil ver el impacto social que puede tener una empresa que se dedica a la transformación del acero en relación a otra que está en el sector sanitario salvando vidas constantemente. Soy perfectamente consciente, pero todos los proyectos empresariales, o por la actividad que generan, o por cómo deciden llevarla a cabo, tienen un impacto positivo en su gente o en la gente que les rodea. Entonces creo que los líderes también tenemos que encontrar la manera de que te sientas que estás construyendo una catedral y no picando piedra en una cantera. Porque el trabajo aparentemente es el mismo, pero el propósito que tú tienes es distinto. Y ya, por cerrar, me pegaría toda la tarde tratando de buscar. Creo que también el tema de la integridad, la responsabilidad y la ética ahora es súper relevante, porque no hay atajos. Hay cosas que solo se pueden hacer bien. Y creo que los líderes tenemos que hacer lo correcto, mostrar que ha sido lo correcto, reconocer si en algún caso eso ha supuesto algún esfuerzo o alguna pérdida por el camino, pero que sea lo correcto. Y creo que tenemos todos edad para que nadie nos diga lo que es lo correcto y lo que no. No hace falta. Entonces creo que eso también es bastante relevante. Nosotros, por ejemplo, como entidad, somos conscientes que podemos tener un punto y medio menos de rote, porque nuestro propósito fundacional también está el desarrollo del territorio. Y eso te lleva a que pues, poblaciones a lo mejor con menor poder adquisitivo o que se encuentran distribuidas en zonas de peor acceso, pues no queramos que se queden atrás. Y eso pues da un poquito menos de rentabilidad, pero no importa, porque la propiedad que esa fundación lo entiende y porque eso le da sentido también a muchos compañeros. Con lo cual, creo que si al final consigues dar esos resultados, das propósito, les ayudas a crecer y hacer lo correcto, ese tipo de liderazgo creo yo que es que genera un impacto positivo. ¿Tienes algún ejemplo así específico de liderazgo que estás hablando, tanto en general como en particular a Ibercaja o tú y en tu equipo? Ejemplo, hombre, mis jefes son un ejemplo. Consejero delegado conmigo a mí me resulta un ejemplo. Yo cuando tengo la cría, lo sabes, por ejemplo, cuando mi exmujer, la madre de la cría, y yo decidimos que era mejor continuar los proyectos de manera no conjunta, un proyecto conjunto de educación de la cría, pero como pareja cada uno su camino, en buenos términos, eso a mí profesionalmente pues también me supuso un impacto. Yo no tenía mucho soporte familiar en Zaragoza y tenía que adaptarme rápido con una cría pequeña. Eso, por ejemplo, mi jefe, consejero delegado, supo entenderlo y ha sabido respetarlo. Y bueno, no respetarlo, sino ayudarme. Entonces, él me exige mucho que las cosas estén cuando tienen que estar, como tienen que estar y con la calidad que él espera que estén. Pero él entiende que si yo un día necesito estar con mi hija por el motivo que sea, es muy posible que podamos ajustarlo para que ese rato así sea. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que yo valoro positivamente. Si yo recibo eso, pues eso es lo que yo intento hacer luego con el equipo. Y eso no quiere decir ni que trabajes menos, ni que trabajes con peor calidad, ni que sea paternalista. Es exigente, pero amable. Pero a veces de broma le digo, yo me he querido como un hijo, o sea, me siento querido como un hijo. A un hijo le quieres mucho, pero le exiges mucho.
Y encima, como no es sangre de tu sangre, que es mi caso, le perdonas menos. Así que... No sé yo, depende. ¿Algún padre por ahí? Y bueno, yo observo que tratando de hacer esto luego con los equipos, las personas que están conmigo, que son líderes con sus equipos, tratan de aplicarlo igual. Dicho lo cual, somos 5.000 y como 5.000 que somos, pues habrá personas que abrazarán esta cultura que yo siento que es la norma y otras no. Y otras, bueno, y que tenemos que hacer en la empresa, tener los mecanismos suficientes para detectarlo y a la medida de lo posible, pues ayudar a esos a que sí que lo desarrollen y si no son capaces, apartarlos. Entonces... Comentabas el tema de trabajar la parte del orgullo de pertenencia, de estar trabajando en algo que es más grande que tú, que en vez de picar piedras estás construyendo una catedral. Tenemos el fenómeno que ocurrió durante la pandemia, ¿no? De la gran dimisión, de un montón de trabajadores dejando su trabajo voluntariamente, pues por esa falta quizás de conexión, propósito, conexión con algo más grande que tú. Para ti, ¿cómo podemos conseguir generar ese orgullo? Hombre, considero que es importante que haya un sustrato de saque. Si no lo tienes, un mínimo sustrato sobre lo que construir, lo que voy a compartir igual supone más. Pero yo soy un gran creyente de la gestión, ya me conoces, yo creo mucho en los métodos, creo mucho en la ciencia, pero no en la infusa, la ciencia con fundamento, como en las ciencias del comportamiento y en la ciencia de la gestión también. Entonces creo que la cultura es gestionable, que la cultura importa mucho, es probablemente lo más importante en una organización, es lo más difícil de copiar. Puede que sea de lo más difícil de gestionar, pero se puede gestionar, porque al final hay elementos clave que crean cultura. Los valores que decidas tener, la estrategia hacia dónde quieras ir, los procesos, la forma de trabajar, eso genera mucha cultura. Las herramientas que des a la gente para poder llevar a cabo luego sus procesos. Hay elementos básicos de la gestión que de modo consciente, si tú los quieres gestionar, son los que provocan esa cultura. Entre ellos está el liderazgo también, el estilo de liderazgo. Y luego hay mecanismos de transmisión, de difusión, de diseminación, de aceleración, de visibilización explícita de esta cultura. Los que decidas que sean los símbolos, cuáles son los símbolos que son importantes en tu organización, que haya zonas de descanso, que no haya zonas de descanso, los mitos, a qué te quieres referir, a quién pones de ejemplo, las citas que decides utilizar en un discurso, los ritos, las culturas religiosas, por ejemplo, pues tienen sus ritos, las culturas empresariales también pueden tener sus ritos. Ahora nosotros vamos a presentar el plan estratégico en 12 ciudades, es un esfuerzo, pero es un rito. ¿Hacéis rito? ¿Hacéis como...? Claro, el rito consiste en ir, el consejero delegado lo cuenta, otros directivos hacen una entrevista más distendida, una mesa redonda, además la modelo yo, entonces pues es más distendida para que sea un formato más amable. Luego se entrega a los equipos excelentes de ese territorio un reconocimiento, excelentes comercialmente, excelentes en colaboración, excelentes en calidad de servicio. Luego tenemos un ágape súper distendido ahí. Entonces, eso es un rito. Es el rito de la celebración del lanzamiento del plan, de los equipos excelentes. Celebramos los 25 años de antigüedad, los 40 años de antigüedad. Entonces, al final, o nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos comités de negocio y comités de dirección todos los lunes y los preside el consejero delegado. A través de ese rito estás mandando un mensaje de exigencia, pero luego tenemos un plan estratégico que también se sigue cada trimestre. Entonces, a través de los ritos, de los mitos, de las metáforas, no es lo mismo ser un buey que un toro. Tienen la misma fuerza, pero el buey es más manso, el toro es más bravo. Además, el toro tiene un destino muy fatídico. Entonces, bueno, las metáforas también, ser una orca amable, o sea, una ballena amable o una orca asesina. Entonces, eso se puede gestionar de manera consciente. Y son proyectos bien bonitos. Y te permiten después acelerar, diseminar la cultura. Y se puede crear método. Y eso debería llevarte a tener un adecuado orgullo de pertenencia. Pero hay que esforzarse. No va a pasar por ciencia infusa. Completamente. Yo creo que tú eres un científico del comportamiento de corazón, que siempre lo has sido, que desde que has comenzado a trabajar siempre has incorporado estas variables conductuales en tu trabajo. Pero ya más formalmente, ¿cómo llegaste a las ciencias del comportamiento? Bueno, formalmente llegué a través de un muy buen amigo común que sabes que tú y yo tenemos, al que los dos queremos mucho, a través de Diego Valero. Sucedió porque desde Ibercaja patrocinamos un foro anual con 5 días
dedicado al mundo de las pensiones. Y sabes que Diego es un experto en el ámbito del mundo de las pensiones. Entiendo que eso es lo que hizo que él se aproximara a las ciencias del comportamiento. El mundo de las pensiones está muy basado en el ahorro a largo plazo, y el ahorro a largo plazo desafortunadamente no se produce como sería oportuno para el conjunto del planeta y de cada economía singular y de cada persona. Pues podríamos hablar del yo presente y del futuro y nos enredamos aquí y no acabamos. Y entonces, en una de las ediciones quisieron que viniera Diego y Diego hablara precisamente de eso, del mundo de las ciencias del comportamiento y del ahorro a largo plazo y del mundo de las pensiones. Se hace a través de conversaciones, de diálogos. Entonces yo creo que en una entidad financiera tradicional nadie estaba cómodo haciendo eso y dijeron que vaya Nacho, que es de los más jóvenes, seguro que si se lo estudia algo aprende, y que conozca a Diego. Y bueno, pues hablando de eso, a través de ahí tuve pues que investigar, ya pude investigar más, pude conocer todo el trabajo que hacéis en B-Way, que hacéis conjuntamente, toda la parte también de Novaster, y así es como me aproximé y ya me enganché y no he parado desde entonces. Ya constantemente, y más aplicaciones, y más posibles aplicaciones, y más enriquecimiento intelectual, y más sentido a tantas cosas sueltas que había conocido en el pasado y que no sabía por qué eran así. Me faltaba el paraguas. Entonces, desde entonces no he parado. Así es como lo conocí. ¿Y cómo se las explicarías a alguien que no las conoce? ¿Cómo las definirías? Al final, las ciencias del comportamiento creo que son una disciplina que ayuda muy bien a tratar de comprender por qué las personas se comportan de un modo o de otro, predecible o absolutamente impredecible, ante situaciones, teniendo en cuenta qué han vivido en el pasado, qué está sucediendo exactamente en ese mismo momento, cómo ha podido ser el día que han llevado, quiénes son, esa carga genética a la que hablábamos antes. Y ante esa toma de la decisión, ¿qué es lo que hay previo a un comportamiento? Yo me comporto de un modo o de otro porque hay una decisión consciente o no consciente que debo tomar, o microdecisión o secuencia de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que trata de explicar la explicabilidad, ahora que se habla tanto de la explicabilidad, que subyace detrás de ese comportamiento? Y después, una vez que lo entiendes o no, te aproximas al mejor entendimiento que seas capaz, ver de qué manera puedes echar una mano para que esa decisión sea la mejor de manera individual para cada una de esas personas, y ya ni te cuento si es a nivel colectivo para un conjunto social. Creo que las ciencias del comportamiento están en eso, y ese impacto positivo a nivel individual para cada persona y para un conjunto de personas, sea la estructura social que sea, pienso que deben entenderse también siempre dentro de lo que son las ciencias del comportamiento. Si no hay un propósito de impacto positivo a nivel individual, con la gestión que tú puedas hacer para poderle ayudar, ya sea grande o pequeña, o a nivel social de grupo, no son ciencias del comportamiento. O no debería la persona, la empresa que lo está usando, llamarle ciencias del comportamiento, porque estás transgiversando el propósito, creo, fundacional de los primeros investigadores que están tratando de crear, que estáis tratando de crear, porque esto es muy incipiente, este cuerpo de conocimiento y esta disciplina. Tiene un propósito positivo. Y como lo tiene, creo que no debemos dejar nunca de nombrarlo. Completamente. ¿Y cómo ves tú la unión entre liderazgo y ciencias del comportamiento? Pues creo que es un recurso súper valioso. Y pienso que cualquier persona que vaya, primero a liderarse a sí misma, creo que cualquier persona, pero desde luego cualquier persona que vaya a liderar equipos, es oportuno que tenga un mínimo conocimiento, llamarlo en el ámbito de la psicología, me da igual que sea organizacional, personal, un poquito de antropología, ciencias del comportamiento, porque sea más sistémico, más holístico y tenga más sentido. Es muy oportuno porque si vamos a cosas más tangibles, que a veces lo simplifican, pero todo el tema de los sesgos, de los que hablamos en ocasiones, tener 4 recursos básicos, y ya no te quiero ni contar, si encima pues profundizas, te pueden ayudar a entender por qué tu equipo se puede estar comportando de una determinada manera. Hay sesgo, el sesgo de la confirmación, ves a la gente ahí, venga y venga y venga, y a lo mejor tú entiendes por qué no se está leyendo lo que tú le has pedido que se lea y está leyendo otra cosa, porque necesita sentirse, y cómo el exceso de optimismo, el exceso de confianza en uno mismo. Entonces, la aversión a la pérdida. ¿Te gustaría prosperar? Sí. ¿Estás dispuesto a dejar lo que tienes? No. Y digo, madre mía, vamos a ver cómo gestionamos esto. Creo que el tener
un conocimiento básico al menos de estructura y luego pues ya profundizar en la medida en la que sientas que tú lo necesitas por el tipo de equipos que tengas que gestionar, no es que sea... En poco tiempo será desventaja competitiva no tenerlo, francamente. Hoy todavía puede que sea una oportunidad de ventaja competitiva y en un tiempo, no sé decirte cuánto, será una desventaja competitiva a aquellos líderes que no hayan abrazado mínimamente una comprensión de lo que son las ciencias del comportamiento. Me recordó al test de idoneidad, cuando decías ahora lo de Sí. ¿estás dispuesta a perder, a poner en riesgo algo? No, es tremendo. Es que incluso en esos temas, ¿no? Por ejemplo, en los test de idoneidad, en los productos Sí. financieros, cómo los explicamos, cómo los contamos, el efecto encuadre, la manera en la que lo encuadramos, al final tiene mucho impacto en la vida de las personas, en este caso en la salud financiera. Vosotros nos habéis ayudado, lo sabes. Una pequeña anécdota, a mí me parece realmente curioso, pensando en lo de la pérdida. Personas que por su perfil de riesgo financiero podrían invertir a largo plazo en productos que les resultarían más rentables, pero el mero hecho de poder ver en un momento de su vida que a lo mejor quizá podrían perder y no lo hacen. Pero de repente, amigo, sube la inflación. Se dispara la inflación, los tipos de interés son bajos todavía y entonces ven que pierden poder adquisitivo. Y entonces empiezas a decirle, oye, a lo mejor simplemente no haciendo nada, cuando antes podías cenar 4 veces al mes, ahora serán 3. Cuando antes tus hijos podían hacer una extraescolar de X dinero, ahora será de X% menos, simplemente por no hacer nada. Y entonces ven que pierden. Claro, entonces es pérdida contra pérdida. Si invierto, quizá pierda. Pero si no hago nada, pierdo seguro, porque pierdo poder adquisitivo. Todo esto sabes que lo trabajamos con vosotros. Y este tipo de cosas han hecho que haya habido gente que en la vida se habían aproximado a la inversión y han abierto los ojos a pensar, yo no quiero perder poder adquisitivo. Tengo que pensar en algo que al menos haga que no pierda, por la aversión de la pérdida. Y bueno, y de ahí se genera un círculo virtuoso y luego vienen otras cosas. Así que las ciencias de comportamiento son muy relevantes para ayudar a los clientes y para ayudar también a los compañeros. ¿Crees que deberían estudiar ciencias del comportamiento los líderes? Sí, desde luego. Es que hay un paquete básico de líder que tratamos en todas las organizaciones de poderlo compartir. Lo que sucede es que ahora no se estudia en clave de trucos y se va más a la herramienta. No es un pensamiento sistémico de ciencias del comportamiento y eso sería valioso, meter una capa por arriba. Claro que te viene bien saber que los estilos de comunicación de uno y de otro son de una manera, son de otra. El ciclo de rechazo-venganza, te hablan del cerebro reptiliano, que cada vez que lo vean los expertos se os llevarán todos los demonios. Pero esto es lo que te cuentan en este tipo de cursos y son recursos que sirven, pero Sí. vuelve a ser lo mismo. Es como tratar de, mira, estas son las instrucciones para montar el mueble de IKEA, pero tú no eres capaz de decir, pero si yo lo que quería era guardar jerseys, de verdad necesitaba un mueble de IKEA, a lo mejor me habría valido. O sea, no tienes el pensamiento sistémico de lo que son las ciencias del comportamiento y creo que eso es positivo. Es algo en lo que nosotros sabes que tenemos interés en poder introducir y que creemos que puede ser valioso. En los incentivos también, incluso en los incentivos económicos. Hay muchas cuestiones. Luego hay un tema también de ciencias del comportamiento que yo creo que a lo mejor en las empresas puede estar dificultando su introducción, o un par de temas. Uno es la rigurosidad con la que se debe trabajar si de verdad queremos aprender, y eso es muy positivo, porque las ciencias del comportamiento, para poder validar o rechazar determinadas cuestiones, hay que hacer unos test bien hechos. No pueden hacerse de cualquier manera, no valen 10 entrevistas. Eso es design thinking o linear startup y algunas entrevistas en profundidad, pues si quieres te arriesgas y es una herramienta que te vale para unas cosas. Pero si vamos a hablar de otros temas y creemos que las ciencias del comportamiento es la metodología que mejor me va a poder, la óptica, por no decir la óptica, las gafas que mejor me van a ayudar a ver este problema, pues tienes que abrazarlo con el rigor que requiere. Y eso a veces alguna empresa pues quizá le pueda echar un poco para atrás. Y hay que tener una cierta paciencia para ver porque luego las decisiones que puedes tomar son de calado. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, como es una ciencia relativamente incipiente, no me atrevo a decir cuántas décadas puede llevar. ¿Medio siglo trabajándose? Más o menos por los primeros economistas con cierta reputación. Algunos pocos premios Nobel desde hace algún tiempo. Claro, la práctica de consultoría la estáis creando ahora. Se está creando ahora. Entonces también pues hay que ir viendo cómo se va abrazando en las empresas. Pero también creo que ahora las empresas que sepan sacarle partido y que sean pioneras en el aprovechamiento de las ciencias del comportamiento tendrán ventajas competitivas y las que no lo hagan en no sé cuánto tiempo, no me atrevo porque la futurología es un negocio muy complicado,
pues probablemente lo que tengan es clara desventaja competitiva, incluso más que con todas las historias de la inteligencia artificial que tanto se están hablando. Yo también lo creo, es difícil, como dices, la futurología es un negocio complejo, pero yo también lo creo. Y hablando del futuro, tú eres docente también, tanto en universidad como en empresas. ¿Qué futuro crees que se espera ahora a los jóvenes? ¿Cómo lo estás preparando tú para él? Háblanos un poquito de eso. Mira, pues primero voy a empezar con la parte depresiva y luego me voy a la positiva, Perfecto, ¿vale? mucho mejor. Pick and end. Yo, como estamos en un entorno de altísima confianza, en ese momento en el que yo me divorcié, yo empecé a trabajar con una psicóloga que me vino sensacional, porque me ayudaba a entender que esto tiene mucho que ver con vuestro mundo, qué comportamientos de mi hija, que entonces tenía 6 años, eran propios de tener 6 años, cuáles eran propios de que estábamos en el año 2017 y no en el 97, cuáles eran propios de su genética, el carácter que ella tiene, que lo ha sacado a ella, punto, a nadie más, a ella, y cuál efectivamente era consecuencia de que sus padres hubieran decidido pues no estar juntos. Y cuando te pones en cuáles son, porque estás en el 2017, se te ponen los pelos de punta. Entonces al final los hombres duros crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros otra vez desafortunadamente, y es ese peor camino, pues quizá a lo mejor, porque a lo mejor tú ves el entorno que nos rodea y puede ser en ocasiones inquietante. También hay esperanza, ¿eh? Pero creo que educar ahora a críos de 10 años o liderar a chavales de 20 y pico años, por el contexto, ellos no tienen ninguna culpa de nada, si el contexto lo hemos creado nosotros, pero por el contexto en el que están viviendo es complicado, ya lo siento. Entonces, en la gestión vamos a tener que esforzarnos mucho. Y no vale con decir, yo trabajaba 14 horas, yo me moría de ganas de tomarme un vino con un jefe si me invitaba. Yo en la empresa veía ahí algo, pues no, es que ahora trabajan, que si quieren teletrabajo, que sí, pero que son el producto del contexto que han vivido un principio de una guerra, que han vivido una pandemia, que se están educando, que el estrato de la base moral se crea en los juicios populares que se hacen después de determinados programas de televisión, que no quiero nombrar a ninguno para no tener ningún problema. Y ese es el contexto. Entonces, claro, pues a esta gente hay que gestionarla pues de una forma distinta y requiere mucho trabajo. Entonces, ¿qué les diría? Pues les diría, a mí hay un concepto que me gusta mucho, el del Ikigai, el concepto japonés, al final Ikigai, simplificándolo a tope, que si me vieran los japoneses también me correrían, que al final ellos, joder, si eres capaz de encontrar algo que te gusta mucho, que eres bueno, como poco razonablemente bueno, o sea, que te puedes ganar la vida con ello, suficientemente, cada uno con la expectativa que tenga de ganarse la vida, y que tiene un poquito de impacto positivo, pues dale duro y sigue con todo lo que puedas. Entonces, cuando empiecen a estudia lo que más te guste. No piense, pues que cuando acabes dentro de 4 años, si es ese momento, o de 2, si haces un grado, puede haber cambiado todo tanto, que es que no lo sabes, es que no sabes a qué te vas a dedicar. Procura hacer algo que te encante, para que la pasión sea un vector importante en tu vida. Probablemente a través de esa pasión, pues acabes destacando, porque lo harás con mucho ahínco. Entonces, y puede que eso te permita ganarte la vida, porque estarás entre los mejores, porque te gusta, porque tienes pasión, y se te dará bien, y ya le encontrarás sentido. Y si no, pues filantropía, con lo que tengas. Y le encontrarás, pero entonces al final, que busquen un poco eso, que no piensen en cómo se van a... Y pasión, un poquito de pasión también, que les brillen los ojos. Que hagan algo que les brille los ojos. Y si no es estudiando, porque sea en el gimnasio. Pero que hagan algo que les haga brillar los ojos, que estén vivos. Me gusta. Creo que es importante eso, el encontrar algo que tu propósito interno, tu foro interno, tu motivación intrínseca te lleve a destacar, porque es que si no, es muy complejo. Sí. Última pregunta que te voy a hacer. Libro de ciencias del comportamiento que quieras recomendar a la gente que nos esté viendo. Sí. Yo no me voy a atrever a recomendar ningún libro, porque cada vez que me los he leído me han parecido un tocho, la mayoría. Yo pienso, bueno, ¿qué pienso? No pienso nada. Mi experiencia personal de aproximación formal a las ciencias del comportamiento a través de la literatura existente, para mí lo más eficaz ha sido los papers de calidad que estáis haciendo, porque vosotros, por ejemplo, lo estáis haciendo, algunos con propósito más divulgativo, pues en LinkedIn se pueden encontrar en vuestros LinkedIns pequeñas cosas para irte aproximando, otros papers son un poquito más profundos, y luego pues también tenéis papers ya, porque como la mayoría de vosotros pues sois doctores, seguís haciendo doctorandos. Hay otras consultoras internacionales fundamentalmente, o prácticamente vosotros algunas internacionales, alguna anglosajona, que también tienen muy buenos papers,
creo que esa es muy buena aproximación. Ahí encuentras marcos conceptuales o frameworks y te puedes ir configurando con varios de ellos, y cuando ya coges un poquitín de criterio, pues ya los vas enganchando cada uno en su sitio y eso le da mucho sentido. Porque te coges un libro y es el producto divulgativo de un premio Nobel. Entonces ahí, pues no, pues sí, encuentras anécdotas, casos, tal, no sé cuántos. Pero alguno, y no voy a citar ninguno, pues algunos tú lo acabas de leer y dices, guau, ¿qué hago yo con esto en mi empresa? Entonces creo que es mejor aproximación esta otra. Y luego ya sí, porque te quieres cultivar, poderte aproximar a otros libros, a lo mejor pues muy reconocidos por todos y que probablemente te hayan recomendado. Pero yo me aproximaría primero a los papers de B-Way y luego pues a algún otro colaborador vuestro incluso que sabéis que también trabaja muy bien. Tiene mucho sentido y además a mí una de las maneras en las que le conseguí hacer bastante sentido de este mundo de análisis de comportamiento fue con la Behavioral Economics Guide, que llevan publicando desde 2014 y tienen un compendio de todo lo que se está haciendo, de papers, de un montón de cosas, y la verdad es que me pareció... Yo siempre la sigo, la leo, y la de 2014 especialmente, que abre con Rory Sutherland y Cass Sunstein en un diálogo público-privado muy bonito, creo que es muy, muy relevante. Sí. Pues nada, ¿algo más que quieras comentarnos? Pues que sigáis impulsando y expandiendo la frontera de las ciencias del comportamiento, porque creo que todavía hay que hacer un esfuerzo de divulgación, hay que hacer un esfuerzo porque se abrace en las organizaciones, que lo abrace la alta dirección, que lo abracemos la alta dirección, que permee hacia abajo, porque eso hará un mundo mejor. Esto es una knife, pero no es knife. Porque al final luego te vas a casa y lo aplicas con tu pareja, lo aplicas con tu crío, con tu pareja de pádel que has discutido, y tampoco puedes ir todo el día con el chip puesto porque no descansarías. También hay que dejarse llevar un poquito y flotar. Pero te ayuda a entender mejor todo el entorno que te rodea, a entender mejor los comportamientos de la gente, a ser mucho más empático, a ser mucho más ponderado con tus respuestas, a romper muchas veces los ciclos de rechazo y venganza que se generan en dinámicas tanto personales como profesionales, con lo cual tiene un doble impacto para la empresa y para la persona. Pero es verdad que aunque se ha avanzado mucho en la legitimidad, en la comprensión de la credibilidad, en todo lo que tiene, todavía le falta la última vuelta de tuerca para que termine de permear. En ese sentido, me da mucha envidia, por ejemplo, los países latinoamericanos. Creo que han hecho una comprensión, la han abrazado más que por ejemplo, en Europa. Incluso economías anglosajonas, más también. Es curioso, siendo nosotros el viejo continente, la sostenibilidad y todos los valores que tenemos que son muy bonitos, pero esto pienso que todavía no ha permeado e impactado todo lo que debería hacerlo. A ver si se acelera. Así que tenéis faena y os pediría que sigáis con ahínco. Nosotros le estamos dando, pero también con personas como tú, que vocifera este hecho y que nos da su voz para mostrar que hace falta y que en otros continentes ya están avanzando más. Eso es muy relevante y nos ayuda un montón. Así que muchísimas gracias por todo y un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros.